Buenas noches. Qué difícil, decíamos con Cristina recién conversando, hablar después de Alejandro, ¿no? ¿Qué decimos? El resto es silencio. Como Hamlet. Claro, claro. Bueno, salud. Gracias, Alejandro. Salud, Alejandro. No sé si nos está escuchando. Cristina, vamos a conversar un ratito nosotros sobre teatro y dice la charla entre lo dramático y lo real. El teatro también es un lugar que decimos que siempre está en crisis, ¿no? Y el teatro también atraviesa diferentes circunstancias y tu trayectoria, tu enorme trayectoria, conocida por todos, tiene seguro algo que contarnos al respecto. Habíamos pensado, o yo te había propuesto, que habláramos en los términos de la crisis del teatro, en tu larga historia, cómo fueron aquellos años primeros, digamos, de tu carrera y aquellas luchas de actores que siempre están en pos de ganar derechos, ¿no? Empezaste de muy joven, vos decís que todo lo hiciste muy de jovencita, Sí. que te casaste antes de que nadie, que fuiste madre muy rápido, que fuiste actriz rápidamente, que todo lo hiciste y bueno, y tenés esa enorme trayectoria. Por eso ahora tengo como 200 años. Sí. Ha sido una larga batalla. Mi relación con el teatro empezó muy temprano, pero además yo soy hija de una pionera de la televisión argentina, Nelly Prince, y de un productor de televisión, mi padre. Entonces mi verdadero hogar, siempre digo que fue el viejo Canal 7, donde empezó la televisión argentina. Pero mi relación con el teatro más militante, digamos, empezó hace 38 años, cuando decidí que el espacio en el que yo vivía, porque en ese momento todavía vivía en lo que se llama el excéntrico de la 18, el teatro en el que sigo actuando. Hago todos los sábados Molly Bloom de James Joyce y estamos hablando de venir a hacerlo acá. Próximamente, el año que viene, en el Galpón del Arte. Bueno, como es lógico, en 38 años pasó todo lo que pasó en la Argentina, pasó también por el excéntrico. La hiperinflación, el corralito, la cara pintada, la llegada de todo lo que fue llegando, digamos, la aparición del Instituto Nacional del Teatro, que fue fundamental para los teatros de todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, Proteatro, que es, bueno, depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, cada vez tenemos menos subsidios, cada vez son más exiguos. De hecho, en el excéntrico yo estoy sosteniéndolo personalmente, como si yo fuera una fundación, digamos, desde noviembre, diciembre del año pasado, desde que empezó esta nueva escena política en donde la cultura, donde los artistas, donde todos somos comunistas, en fin, estamos en una situación en donde cada espacio de la cultura, el INCA, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, todos los espacios que de alguna manera nos ayudaron a sostener
nuestra militancia en el teatro, nuestros trabajos. En el Excéntrico también se formó mucha gente. Nunca quise que fuera una estructura de escuela, nunca quise que se institucionalizara, pero sí hay talleres para todas las edades y para todos los niveles de experiencia. Somos un equipo de 5 docentes. Y estamos pasando, bueno, el peor momento de nuestra historia, por supuesto. Me planteé hace muy poco tiempo cerrarlo para no seguir drenando lo poco que tengo para sostenerlo, y decidí no cerrarlo. Decidí que, más allá de lo que significa para mí económicamente tener que sostenerlo, gracias a la venta del departamento de mi mamá, que heredé, lógicamente, claro, porque era su única hija. Pensé que era, bueno, un renunciamiento, una situación en la que en definitiva era como darle la razón a este gobierno de este nivel de crueldad y de perversión y de arbitrariedad con relación a lo que significa la cultura, a lo que significa el arte, a lo que significa para todos nosotros haber estado, en general, todas nuestras vidas, digamos yo porque empecé muy chica, pero digamos a la edad que sea, estar produciendo y creando cada momento, cada espectáculo, cada trabajo con los talleres, cada salida a la calle, cada momento en donde había que volver a elegir seguir. Decidí que, bueno, que sí, que tenía que seguir como sea, que tengo que ver si puedo conseguir un sponsor, ver si puedo conseguir un poco más de ayuda, porque todo lo que hasta ahora, hasta diciembre del año pasado, eran apoyos posibles, subsidios que nos ayudaban a sostener nuestros espacios, han desaparecido, y muchos teatros independientes de Buenos Aires están cerrando, sobre todo los que están en espacios alquilados, porque lógicamente los alquileres se volvieron de una arbitrariedad y de una imposibilidad de ser sostenidos absoluta. De modo que, bueno, vamos a seguir. Qué grande. Qué interesante sería recordar, salud Cristina, en este momento el Excéntrico de la 18, que fue uno de los teatros de vanguardia, digamos, de esta nueva perspectiva que tiene el teatro, sobre todo en todos lados, ¿no? En cada ciudad con su proporción. Por supuesto que Buenos Aires, el barrio tuyo, Villa Crespo y eso, ahí fue el Excéntrico de la 18, uno de los primeros teatros que ahora hay una cantidad enorme, ¿no? Infinita. Y sería muy interesante que nos contaras, es conocida, pero que nos contaras cómo fue que el Excéntrico pasó de ser tu estudio a ser la sala con el gran maestro de tu vida y con el que compartiste. Vos decís que hiciste tu carrera de grado con él, porque fueron 7 años, sí, que fue Alberto Ure, ¿no? Exactamente, sí. Con Alberto Ure empezamos a trabajar en el 86, empezamos a ensayar en el Excéntrico, todavía no se llamaba el Excéntrico de la 18, la 18 era la circunscripción política, en ese momento votábamos en la 18. Mucha gente me preguntaba si era la comisaría. Y yo decía, no somos ningunos botones.
El encuentro con Alberto Ure, que define a los actores como gente por definición con primaria incompleta, significó para mí realmente una revolución verdadera en mi relación con el teatro, con el arte, con la política, porque además también con Ure hicimos acciones políticas importantes en la calle, en fin, no solamente hicimos obras. El Comando Cartonero Báez. El Comando Cultural Cartonero Báez, eso fue el nombre de la cooperativa con la que hicimos Antígona. Ensayábamos 1 año y medio, más o menos. A Ure prácticamente había que amenazarlo de muerte para estrenar, porque lo que más le gustaba en la vida era improvisar. Él inventó una técnica de improvisación, una técnica con la que yo sigo trabajando, que es fantástica. Es una técnica asociativa, es una técnica con la que él empezó dirigiendo psicodrama, que es estar al lado de quien está actuando, hablarle al oído, hacer una especie de yo auxiliar, ¿no? E ir construyendo un tándem con el otro, ir asociando, ir a ese abismo que es actuar, a ese abismo que es entrar en la posible construcción de ficción asociativamente, trabajando desde lo que sería psicoanalíticamente, digamos, la libre asociación, buscar esa posibilidad de asociar para construir la dramaturgia del actor, para construir la estructura de las escenas, para construir... Y con Ure hicimos cosas muy salvajes, hicimos ensayos públicos Puesta en Claro. sobre Puesta en Claro de Griselda Gámbaro, grande entre las grandes. Y esas improvisaciones, que algunas tenían que ver con la obra y otras eran escenas que inventábamos nosotros, que no eran de la obra. Pero, eso fue lo más salvaje que hice en teatro en mi vida, ¿no? Qué interesante. Después, sí. Porque digo lo de Griselda, porque ella es siempre ha sido muy celosa de sus textos, y la experiencia de Puesta en Claro que hacen ustedes, que puede verse, yo recomiendo que lo vean a los compañeros actores y teatristas que hay acá, que son muchísimos. Están en YouTube esos videos y se puede ver a un maestro que era un revolucionario verdaderamente, porque lo que hizo Ure hoy lo hace todo el mundo como si fuera una cosa natural, ¿no? Pero eso, y me llama la atención que Griselda dice que le encantaba la experiencia. Griselda lo amaba a Ure, o sea, Ure dirigió varias obras de Griselda, dirigió El Desatino, dirigió El Campo, y con Puesta en Claro hicimos primero estas improvisaciones, estos ensayos públicos, pero luego hicimos la obra, el texto de Griselda, tal cual, y era de una violencia y de una comicidad. Era algo estremecedor, porque realmente mi personaje era una cieguita que era engañada por un falso médico con una falsa familia, que era una manga de degenerados, de delincuentes. Y la obra es muy interesante porque Clarita, que es la cieguita esta que hacía yo, que tenía algo de Nini Marshall, tenía algo muy particular en cómo hablaba, tenía un habla que a Griselda le encantó. Y es una obra, o sea, Griselda siempre trabajó, digamos, en sus obras con personajes femeninos que son dos modelos fundamentalmente. La víctima cómplice, como en La mala sangre, como en tantas obras en donde aparece, digamos, esa mujer sometida, y la víctima que se revela. En el caso de Puesta en Claro, me tocó, por suerte, la que se revela, o sea, terminaba matándolos a todos, haciéndole un pan, trabajábamos con un gran pan y los envenenaba. Y Griselda le había puesto, además, como un chiste adicional,
que era una tragedia isabelina. Después hicimos con Ure una versión de El padre de Strindberg. Todas mujeres. Exactamente. Todas Actuadas mujeres. yo era el padre, pero todas divinas, con unos vestidos de chifón y los labios rojos y tacos agujas y en un mundo sin hombres. Todas muy femeninas, además. O sea, no había... no era una propuesta traba, digamos. Además, en ese momento, en el año 88, más o menos, digamos que ni siquiera era algo que circulara en ese momento, ¿no? Eso fue posterior, digamos, después de la llegada de los feminismos, de la ley increíble del aborto, y era bueno, también muy violenta y recuerdo que Ure no existía el Instituto Nacional del Teatro, no existía Proteatro, existía la Fundación Antorchas. Fuimos con Ure a la Fundación Antorchas a ver si nos daban un mango, algo, dame algo. Y Alberto Félix Alberto, que era en ese momento el director de la Fundación Antorchas, dijo, pero ustedes son Ure, Cristina Vanegas, ustedes no necesitan un subsidio. Bueno, entonces Ure, que era director creativo de publicidad, de eso vivía, y que trabajaba en una agencia, Thompson y Williams, que era una agencia, una multinacional, iba 2 o 3 días al mes, era un empleado, ¿no? Pero como director creativo tenía 23, 24 años en esa época. Y definía, qué sé yo, la campaña de Coca-Cola, de Ford, yo qué sé, en 3 días, ¿no? O sea, era una bestia. Cuando estrenamos El Padre, como no teníamos plata, y bueno, lo invitamos a Quive Staiff, al director del Teatro San Martín, al que todavía no se llamaba Excéntrico, al galponcito del fondo de mi casa. Yo vivía ahí. Villa Crespo. Gran problema. Porque ensayábamos hasta muy tarde, los vecinos nos querían matar. Bueno, pasaron cosas. Y Ure dijo, bueno, vamos a ir al Festival de Teatro de Córdoba. No nos habían invitado. Pero Ure tenía un contacto porque había dirigido en España, el año que estuvo en España cuando dirigió Telarañas de Pavlovsky en el Teatro Pairó y clausuraron el teatro y lo fueron a buscar a Tato y Tato se escapó por la azotea. Bueno, en fin, momentos críticos verdaderamente para el teatro y para el país, ¿no? Ure se fue un año, después se volvió porque no aguantaba estar afuera de la Argentina. Era una persona... Era muy argentino. Entonces dijo, bueno, consiguió que en el Instituto Goethe de Córdoba nos dejaran hacer 3 funciones del Padre. Entonces nos dijo, el ensayo general empieza en el andén del tren. Fuimos en tren a Córdoba. Fuimos a Córdoba, hicimos la primera función, a la salida la gente salía corriendo a llamar por teléfono, no había todavía celulares, para que vinieran otros a ver esto que era completamente explosivo, que era el Padre, ¿no? Y Ure, no habiendo sido invitados para el festival, al día siguiente, en esa época todavía en Clarín, en La Nación, aparecían notas sobre, por ejemplo, un festival de teatro, aparecían notas sobre cultura, no era como ahora. Entonces el título era Ure engalanó el Festival de Córdoba. Eso era el lanzamiento. O sea, Ure sabía que cuando lo hiciéramos iba a resonar, iba a pegar fuerte. Entonces lo hicimos después en el Excéntrico. Bueno, le habíamos mostrado un ensayo general a Quive Staiff para ver si nos dejaba hacerlo en el San Martín. A Quive no le interesó el proyecto, entonces dijimos, bueno... Ure dijo, bueno, nos vamos a Córdoba, volvimos de Córdoba, hicimos una carta para todas las asociaciones psicoanalíticas de Buenos Aires. Ustedes saben que los psicoanalistas son muy teatreros, muy teatreros. Entonces,
habíamos puesto, yo compré sillas, no tenía ni las tarimas que tengo ahora, no tenía nada, teníamos una consolita que la llamábamos la chatarrita, tenía 10 dimmers, bueno. Y las mujeres salían muy angustiadas de ver el padre. Yo recuerdo el texto final que decía yo, con un chaleco de fuerza verdadero, porque habíamos conseguido uno real, en el silloncito del excéntrico, que todavía sigue existiendo y que actúa muy bien, tapada con una sábana, con el resto de los personajes de la obra que iban entrando y se colocaban como para una foto familiar, y yo gritaba desde abajo de esa sábana con la que me tapaban para clausurar a ese padre, gritaba que los hombres no tenemos hijos, los hijos son de las mujeres, y como morimos sin hijos, el futuro es de ellas. Esto. Qué bueno, qué bueno. Tremenda, tremenda anécdota. Esto lo decía Strindberg en un momento del final. Ure hizo una pequeña edición en un momento del final de la obra. Y Ure decía, porque bueno, la gente salía, la gente se quedaba como estampada, ¿no? Era muy desolador. Y entonces Uri se enojaba y decía, la gente no quiere sentir tanto. Claro, claro. Después hicimos el Comando Cultural Cartonero Báez, que fue un homenaje. ¿Ustedes se acuerdan del asesinato de Alicia Muñiz? Que el testigo era el cartonero Báez. Como homenaje al cartonero Báez, hicimos una puesta de Antígona, de Sófocles, que ensayamos también otro año y medio, en el excéntrico, por supuesto. En algún momento hubo que ponerle un nombre, entonces Ure trajo una lista de títulos posibles, de nombres posibles, y elegimos el excéntrico de la 18. Porque el excéntrico, además, porque quedaba totalmente fuera del circuito del teatro de aquel momento, de la calle Corrientes, de Villa Crespo, a una cuadra de Córdoba y Escalabrini Ortiz, no importa si conocen o no Buenos Aires, pero era en aquel momento un poco lejos. Ahora hay teatros por todos lados en Buenos Aires, es una plaga, somos una plaga. Si bien en este momento hay mucha crisis y hay muchos teatros que tienen que cerrar, también hay teatros que abren y también hay teatros que resisten y también hay teatros que vamos a seguir haciendo obras sin como en aquel momento, sin plata, solo con trabajo, con presencia, con ideología, con ética y con la mayor creatividad posible, ¿no? Qué bueno. ¿Querés que brindemos un poquito? Por Ure. Por Alberto Ure, maestro, verdaderamente. Vos sabés que estábamos recordando, leyendo, escuchando, reescuchando, hablábamos de Rodi Bertol. Rosario hizo una obra sobre Ure. Claro, hizo una obra sobre Todavía no la pude ir a ver. Pero vos haces referencia a una conferencia que da en Rosario, Alberto, en los años 90, cuando yo invito a que la escuchen porque es premonitoria la conferencia. Es un audio que está en YouTube, no hay imágenes, nada, pero él dice ahí, anticipa el futuro, ¿no? Recién están los primeros escarceos de internet y demás y estas cosas, y él hace una descripción de lo que va a pasar. Él habla de ahora. Notable. Y no, lo otro que quiero decir de Alberto, que era un gran peleón, un tipo, un polemista, un inconforme, no le gustaba la polémica, le gustaba... sí. Digamos... un peleador de fondo. Claro, hoy un poco el Bartolo... Bartiz es medio como de esa cepa, ¿no? Sí, es un
un gran heredero. Claro. El claro. martes lo voy a ver, va a venir a mi casa. Qué bueno. Porque fue qué su bueno. cumpleaños y yo no lo pude ver, así que quedamos en vernos el martes. Sí, Bartolo es... de hecho, el Sportivo Teatral y Calibán, el de Brisky, fueron dos teatros que surgieron al año siguiente de que apareciera el que luego se llamó El Excéntrico, ¿no? Pero tuvimos la suerte de que hubiera un momento en el Teatro San Martín en el que no estuviera Kibestaiff de director. Esas cosas de la vida, ¿no? Era Emilio Alfaro. Y Emilio lo llamó a Ure para que fuera su asesor, el que pensaba por él, digamos. Ure hizo una revista que tuvo solo 2 números, en donde hizo 2 ensayos extraordinarios sobre lo que significa el campo de ensayo. Y fuimos con el padre y con Antígona al Teatro San Martín. Y nos dijo, nos vamos para el centro de Villa Crespo, ¿no? Del Excéntrico. Nos vamos para el centro, nos vamos a la calle Corrientes, nos vamos al San Martín y hacíamos, en esa época todavía se hacía teatro de martes a domingo. Y hacíamos 3 días el padre y 3 días Antígona. Era de una intensidad feroz lo que hacíamos. A Antígona, por ejemplo, la hicimos porque coincidió con la época de los Carapintadas. Entonces la hicimos, fue una versión militarizada, con ropa de rezago militar, porque además no teníamos un mango, entonces todo era... se llamaba Comando Cultural Cartonero Báez porque hicimos toda la escenografía y el vestuario de ropa de rezago militar y la escenografía con cosas que encontramos en la calle. Nos anticipamos a los cartoneros, a la cultura del cartonero, del cartonerismo. Y toda la... había unos bastidores que habíamos puesto este papel corrugado y sobre el papel corrugado cosas que habíamos encontrado en la calle y vestidos con ropa de fajina militar. Creo que estas puestas, estas apuestas, digamos, a movilizar, a conmover, a penetrar, a atravesar al otro con la actuación, con la ficción, era el primer objetivo, ahí íbamos para allá, o sea, íbamos a romperle el alma al que se pusiera ahí delante, no había alternativa. El último trabajo que hicimos, que lo hicimos en el San Martín y que lo hicimos durante 1 año en la Sala Casacuberta, que es la semicircular, por si la conocen, Los Invertidos, de José González Castillo, un dramaturgo padre del gran Cátulo Castillo, anarquista. La crítica siempre nos insultó, siempre Ure era el gran pope de la psicopatía teatral, siempre eran rótulos así, ¿no? Bueno, era indignante, francamente. Pero a Ure le hacía como gracia eso, no sé. De hecho, lo convirtió en esa apuesta Grimau, ganó todos los premios. Ganó todos los premios que existían en ese momento, los ganó Antonio Grimau en Los Invertidos. En la Sala Casacuberta caben 500 personas. Metíamos 500 personas por noche, metimos 500 personas por noche durante 1 año seguido, sin parar. Ure decía algo, ¿no? Decía, para que salga bien una obra es como organizar un asalto a un banco. Hay que tener una buena banda y un buen plan. Qué buena, qué buena, qué buena. Y eso hicimos. Y nos fue bien, fue extraordinario. Fue lo más
transgresor y revolucionario, digamos, en términos estéticos, quiero decir, ¿no? Y políticos también, por supuesto, no podría ser de otro modo, que hice en toda mi larga carrera pugilística. Decís vos, Cristina, perdóname, que así tomás un traguito. Vamos por otro brindis. Tengo sed. Está bien este Malbec, ¿eh? Está bueno, ¿no? Decís Sí. que a veces decís que llegaste un poco tarde a la pantalla. Me imagino que debe ser por todas estas cosas. Con toda esta actividad, decís que llegaste un poco tarde a la pantalla. A la pantalla grande. A la pantalla CinemaScope. grande. Claro, claro. De la cual después hiciste una trayectoria increíble, ¿no? Nunca dejaste, por supuesto, de hacer teatro. Tuve el placer de ver Sonata Otoñal, donde vos y María Oneto hacían una cosa descomunal. La gran María Oneto. Un brindis por... Sí, sobre la obra de Bergman, claro, de Ingmar Bergman. Sí. Sobre la película, ¿no? Que yo era Ingrid Bergman. Es la madre, la pianista, digamos. Pero claro, también hiciste un recorrido en televisión, en cine, increíble, con películas, con hasta hoy, Géminis. Con Albertina Carri. Increíble, tremenda película. Extraordinaria. En fin, todos los premios que hiciste, los premios que ganaron en el extranjero con la serie de televisión, ¿no? Con la cuestión de identidad, ¿no? Sí, televisión por la inclusión. Exacto, por la inclusión. Fuimos a Nueva York. Esto era una miniserie hecha con 2 mangos. Y eran, qué sé yo, como suelen ser las miniseries, qué sé yo, 12, 13 capítulos. Yo trabajé en uno. Y Darío Grandinetti también trabajó en uno. Y fuimos nominados para los premios Emmy, que se dan en Nueva York. Y fuimos a Nueva York. Y nos sentaron muy cerca de los baños. O sea, no sé si me explico. Era un lugar muy grande, lógicamente, Nueva York, los premios Emmy de la televisión. El día anterior fui a ver los teasers de todas las nominaciones de las actrices nominadas como mejores actrices de miniseries, o sea que habían hecho 13 capítulos, no uno. Entonces, en vez de las escenas que caben en un capítulo, habían hecho 200 escenas más. Actrices inglesas, australianas, japonesas, qué sé yo, fantásticas. Yo dije, bueno, genial, ¿no? Y resultó que nos eligieron. Primero me eligieron a mí, me dieron el premio a mí, y después se lo dieron a Darío Grandinetti, que hacía de un taxista hijo de puta, que era fantástico. Y fue muy interesante, ¿no? Porque cómo lo ideológico, cómo lo político incide, cómo lo ético incide, porque no creo que fuera una cuestión de que yo era mejor actriz que la inglesa o que la norteamericana o que la china, yo qué sé, había actrices de todo el mundo, por supuesto, sino que estábamos haciendo algo que ideológicamente y políticamente era poderoso, que era hablar, ¡ay! Bichos. El campo, eso es las dificultades del campo. Soy tan porteña. Soy tan porteña, Dios mío. Bueno. No lo digo con orgullo, no crean. Pero bueno, ganamos los dos. O sea, fue una cosa completamente desopilante, porque no lo podíamos creer, nos parecía una especie de disparate, ¿no?
pero ganamos un premio horrible, enorme, lleno de puntas. Entonces, que venía como en una caja que era como un catafalco. Entonces teníamos que venir en avión a Buenos Aires y dijimos con Darío, bueno, la caja dejémosla, llevemos el premio, que era como un peligro. O sea, no sé cómo nos dejaron entrar al avión, porque tenía unas puntas que decíamos, con esto podemos matar a varios seguro. Y ganamos, sí. Y también gané un premio de cine por una escena en la película Infancia Clandestina. Increíble. Salud. Que es la historia del director, su historia real, el protagonista es un niño, y mi escena era una pelea con mi hija, que era Natalia Oreiro, la protagonista de la película, en la que se discutía algo que después mucha gente con la que me fui encontrando en la calle, en fin, me decía que habían tenido esa discusión entre una madre y una hija militante en la dictadura clandestina, en la que la hija le decía a la madre le decía que le diera a los chicos, que se quedaran con ella, que ella los iba a cuidar, que iban a estar fuera de peligro, que ellos estaban haciendo algo que era muy peligroso, que era subversivo, ellos estaban clandestinos. Y mucha gente me dijo que había tenido esa misma discusión. Bueno, con esa película gané los 2 únicos premios de cine que hay en la Argentina, el Cóndor de Plata y el premio de la Academia. Pero yo creo que sí, que la relación con el cine me agarró grande, me agarró porque cuando yo tenía 20, 30 años, tengo compañeras actrices de mi generación, excelentes actrices, que, bueno, hacían televisión, tenían lo que se llamaba tener cartel, tener nombre. Entonces, para los productores en ese momento, ahora, no hablemos de ahora, porque ahora con la situación del Inca, el cine argentino está en serio peligro. Pero digamos que en ese momento el cartel, la fama, el nombre era muy importante. Entonces, entre una buena actriz que tenía cartel y una buena actriz que hacía teatro independiente con Ure en Villa Crespo, elegían a la otra compañera, ¿no? Lo cual era lógico, pero bueno, siempre se trata de resistir, ¿no? Es una gran batalla, digamos. El teatro creo que es un espacio de resistencia histórico y que va a seguir siéndolo a pesar de todo, digo, a pesar de Milei, a pesar de su crueldad, a pesar de la perversión de este gobierno, a pesar de la falta, digamos, de sostén y de acompañamiento y de apoyo a todo lo que tiene que ver con la cultura, porque todos somos cucas, peronistas, comunistas, chotos, en fin, o sea, insultados de todas las maneras posibles. La única posición posible es una posición de resistencia, ¿no? Con Ure hicimos en la época de la revista Unidos. Sí, Wanfield. Exactamente. Chacho Álvarez. Chacho. Bueno, Darío Alessandro. Gran revista que tuvimos la oportunidad. Horacio González. Horacio, que tuvimos la oportunidad de tenerlos en Venado, en la Biblioteca Meguino, en la Facultad Libre de Venado Tuerto, presentando la revista Unidos. Fue una cosa paradójica de nuestra ciudad, ¿no? Hicimos un acto en el microcentro de Buenos Aires, en donde se armó una imprenta, en donde se imprimían dólares. Se imprimían dólares y un grupo grande, un grupo no tan grande,
pero bueno, algunos compañeros, actores y actrices, íbamos con un megáfono en el microcentro, o sea, donde están los bancos. Ahora ya está semi vacío porque se fue toda la mierda, pero en ese momento el microcentro estaba lleno de gente con portafolios, con corbatas. Entonces íbamos con el megáfono y la consigna era: la deuda externa es trucha, paguémosla con dólares falsos. Claro. Entonces eran dólares con la cara de Gardel. Qué bueno. Idea de Ure, por supuesto. Una performance, como se dice ahora, que tenemos... Sí, una intervención en el espacio público. Diría Boal, ¿no? Ponele. Sí, bien, bien. Sí, no nos privábamos de nada. Cristina, estamos llegando al final de la charla, luego va a venir la murga, que invito a todos que lo veamos porque la murga venadense, la murga uruguaya le pegó como venía. El teatro siempre va a estar. Decíamos cerrar con esta idea de que mientras haya un espectador, haya... Con un espectador y un actor... Grotowski-Dixit, puede haber teatro. Pero la lucha, ¿no? Convocarnos a esa idea constante, porque también es una constante, teatro abierto. El teatro siempre está marchando. Cuando nos quisieron... en el gobierno de la Rúa recortar, Cavallo quiso recortar el presupuesto, hicimos la marcha de los cajones al Congreso, de los ataúdes. El teatro siempre toma posición, siempre participa, siempre está y siempre va a estar. Siempre. Por lo menos desde, ponele, a mí que me gusta mucho la tragedia griega y que hice Antígona, hice Medea, dirigí Edipo Rey cuando celebré mis 50 años de teatro. Hace 2500, 2600, ponele, 2700 años, digo en Occidente, ¿no? De Grecia para acá, que estamos ahí tratando de hacerles algo, de meterles algo, ¿no? Que no se olviden nunca de esta noche, ¿no? Esa manera de salir al escenario, a mí, bueno, la crisis es la crisis. Yo estoy haciendo Molly Bloom en el Excéntrico y veníamos de 90 y pico, 102. El Excéntrico son 100 metros cuadrados, es un espacio relativamente pequeño. Así que meter casi 100 personas es un exitazo. Después bajaron a 90, después bajaron a 60... Y anoche, que tuve función, había 30 personas. Y a mí me agarra una cosa muy como villera, ¿no? Que, son pocos, ahora van a ver. Me da como una cosa de negra resentida, ¿viste? ¿No? De salir a la cancha a reventarles el alma, y sí, ocurrió. Esta versión de Molly Bloom, que es una nueva versión, porque lo hice hace unos cuantos años, cuando era chica. En una versión, también estuve desde la traducción, digamos, yo siempre estoy en los proyectos, en algunos de mis proyectos, desde la génesis del proyecto, desde la traducción, la adaptación, digamos... Estoy ahí desde la construcción de la palabra, de la enunciación. Y entonces aquí hubo con Molly, en esta nueva versión apareció algo, el monólogo de Molly Bloom, que es el último capítulo del Ulises de James Joyce, que es un texto sin signos de puntuación, y que armamos con Carmen Valiero, gran música y gran directora de teatro, una partitura musical, porque es un monólogo interior, es el pensamiento de Molly. Es muy guarra. Así que es un descenso de varias clases sociales para hacerla guarra como es, por las cosas que se le ocurren, que asocia los recuerdos, se calienta y habla habla de cosas
bastante inconvenientes para la moral, ni hablar de cuando se intentaba publicar el Ulises y no había modo de publicarlo porque lo prohibían en Estados Unidos, en fin. La gente se ríe ahora, lo cual me alegra muchísimo porque es una versión tan baja, es tan rea, Molly, esta nueva Molly, que, digamos, este descenso social, que en realidad forma parte de la realidad, ni más ni menos, ¿no? La volvió graciosa. La gente se ríe, además de las barbaridades que ella dice, de las groserías que dice. Se volvió cómica. Me convertí en una actriz cómica. Y bueno, son tiempos que son así. Estoy mucho más triste que toda mi vida por cuestiones personales, subjetivas, muy duras. La muerte de mi hija, la muerte de mi madre, 10 meses antes, hace 2 años. Estoy mucho más triste, pero tengo mucho más humor. Señores, Cristina Vanegas. Viva el teatro. Bueno, viva el teatro y viva la patria, ¿no?